Buenos días a todos. Cuando hago reseña de ciertas bandas, en cierta manera busco hacerles un homenaje, una especie de tributo. Yo sé que una persona puede ignorar fácilmente estos vídeos, e irse a escuchar los álbumes directamente sin mirar este vídeo, o preguntar cuál álbum es mejor que cuál, pero mi meta va más allá, sino porque busco rememorar aquellas bandas que tanto pueden cautivar. En este caso, voy a hablar de una banda con la cual tuve una relación de odio al principio, hasta que finalmente la pude apreciar musicalmente, y artísticamente. Es ampliamente reconocida por el mundo del metal por sus aportaciones generales al metal, por 2 álbumes, y por su excentricidad, por un álbum muy curioso, y por su influencia general. Esta banda, encabezada por el dúo de Tom G. Warrior y Martin Eric Hein, a quien quiero dedicar un momento en el vídeo para decir que en paz descanse, el mismo Tom G. Warrior, en la elogía de su muerte, lo dejó bien claro. La excentricidad, la especialidad del grupo se basaba en el dúo Martin-Tom. Esta originalidad, en la cual se hablaba en el documental de A Dying God, era explosiva. Constantemente, la relación de Tom y Martin era como casi un matrimonio. Sin él, Celtic Frost, ya no es Celtic Frost, cosa que dejó bien clara y sigue dejando bien clara Tom, cada vez que va a tocar canciones de Celtic Frost con Triptykon. Son interpretaciones, no es la banda Celtic Frost en sí, por eso siempre se avisa de que se están interpretando canciones. Y hablando de Triptykon, he decidido incluir el tercer proyecto de Tom dentro del vídeo, porque consideraba que únicamente Celtic Frost sería muy corto. Si se me pregunta por el primer proyecto de Tom, Hellhammer, pues, hablando solo del EP, solo diré que está mejor sin Triumph of Death. A lo largo del vídeo, planeo hablar sobre varias observaciones de la banda, mis experiencias escuchándola, y cuál fue el mayor punto de esta banda. Sin más que decir, comencemos, porque estoy ansioso de hablar de una banda legendaria. Pues bueno, algo que se deja claro en cada álbum de Celtic Frost, es la personalidad. Prácticamente cada álbum que hayan publicado contiene un aura de carisma a su alrededor, algo que lo distinga de cada uno, esto, a su vez incluye Coldplay. Este álbum, sin embargo, es la excepción. Yo siempre me había preguntado qué había sido de este álbum, qué había sido después de la debacle de Coldplay, pero, para la gente que también se lo pregunta, no se pierde absolutamente nada. Es Celtic Frost con una crisis de identidad después de lo que supuso el álbum anterior, buscando redimirse, pero este álbum es completamente, uno más del montón, porque además buscaron hacer un thrash metal fuera de lo que había sido en los primeros años, por ejemplo. Se ha decidido, por decirlo de una manera, jugar a lo seguro, sin ninguna innovación, que todo el álbum no varía en ritmos, riffs que llamen la atención, un algo. Comparando con la discografía de la banda, está perdiendo, pero, ¿y si comparamos con 1990? Pues ahí ya no hay duda, el álbum sale perdiendo en cada momento, debido a que en 1990 la competición era monstruosa, se me hace imposible no comparar después de haber escuchado gran cantidad de thrash, o, siquiera, con lo anterior que hizo la banda, en sus excentricidades. Pero, analicémoslos fríamente e independientemente. No es un álbum desastroso en sentido de que todo ha salido mal, hay canciones buenas como Tear from the Sun, Voices of Solitude quizá innova un poco más de lo común, y un riff en medio de Vanity que sí he podido memorizar, pero la composición musical de este álbum es tan poco creativa, tan jugando a lo seguro, tan desinteresada, con únicamente el objetivo de arreglar y tratar de salvaguardar la reputación después de Coldplay, que es lo que lo hace el peor álbum de Celtic Frost. En mi opinión, muy bien merecido. Poner a este álbum tan bajo es un hueso duro de roer, pero voy a explicar por qué. Después de varios años fuera, Celtic Frost se reunió para, después de unos años de tremendo esfuerzo, publicar este álbum.
Desde que lo escuchas, todo el sentimiento y la producción de Peter Tägtgren logra el sentimiento de que toda la experiencia se sienta como un vórtice, un agujero negro. Hasta algunos momentos suena hasta desesperanzador. Para dar un ejemplo, no hay que ir más lejos que con la canción más promocionada de todo el álbum, además de una de las mejores canciones de la banda, A Dying God Coming Into Human Flesh. El sentimiento de esta canción se logra al 100%, su objetivo es el vórtice. ¿Cómo definiría el vórtice? Pues, dejando de lado el hecho de que una imagen o una canción valga más que 1000 palabras, el vórtice podría definirse como la nada. La nada, pese a lo irónico que pueda sonar, es simplemente nada. Y, apelando a uno de los principios más elementales de la filosofía, de la nada, nada sale. Imagínate que todo lo que estuvieras luchando en tu vida, se fuera en un abrir y cerrar de ojos. Y de la nada, nada sale. Pero entonces, ¿cuál es mi problema con el álbum? No sé si es algo que se escuchó en su día cuando salió el álbum, pero, lo que hace que no pueda disfrutar de este álbum es su monotonía. La monotonía en un álbum no es necesariamente algo malo, hay álbumes monótonos que logran encantarme por mucho, pero considero que si un álbum monótono tenga que funcionar bien, tiene que haber un patrón musical, un algo, un condimento, hablando en términos gastronómicos, que logra endulzarlo, hacerlo más agrio, pero algo. No es que no me gusten los álbumes monótonos, los álbumes de doom metal, o, siquiera, los álbumes ambientales o minimalistas. Es que, no logro recordar y separar más canciones además de la primera y de la canción estrella del disco. A mí me hubiera gustado que este álbum hubiera funcionado, pero, su sonido tan especial, no me ha logrado convencer. Pero, en fin, con este álbum, se terminó Celtic Frost de una vez. Y desde la muerte de Martin en 2017, la banda de Celtic Frost está sin capacidad alguna de volver. Hablando del Rey de Roma, el nuevo proyecto de Tom es algo que parece que ha llamado la atención a mucha gente, lo cual es bueno, pero aquellos que no conocían de esto, los invito cándidamente a escuchar esta banda. Triptykon básicamente toma las influencias que se dejaron en Monotheist, para llevarlo más adelante y profundizar con ello, pero dejando de lado toda aquella producción tan abrumadora. Melana Chasmata sigue los mismos pasos del debut de Triptykon, canciones largas siguiendo una temática black, gótica y, en algunas partes, un poco de thrash metal que recuerda a los primeros días. No tengo mucho que decir sobre este álbum más que, es como el debut, pero peor. Cuando me toque hablar del debut, ahí es cuando podré explayarme más, pero, este álbum se siente como el debut pero peor. Sigue el mismo patrón de canciones largas, la portada de Giger, el título en griego, y experimentos varios que podemos ver alrededor del álbum. No es un mal álbum, algo que quiero aclarar, prefiero el debut, pero este álbum me deja satisfecho a su vez.
knows it's a piece of shit. Este álbum es otro hueso muy duro de roer, e incluso el hecho de que lo haya dejado arriba de álbumes con una reputación monumental, pero busco explicarme nuevamente. Cuando salió este álbum, 1988, la reacción por todo el mundo fue dramática, fue exageradamente en contra a larga escala. Celtic Frost, una banda que era conocida especialmente por sus temas oscuros, con un sonido más cercano al black metal de primera ola. Cuando se publicó esto, se alejaron de esto con la idea de buscar parecerse hacia las bandas de glam metal americano. Ojo, con la idea, no con el resultado final. Algunas veces me sorprende la reacción, hasta el punto de que se ha vuelto un sinónimo de una catástrofe, un batacazo, quizá hasta un ejemplo de lo que no hay que hacer en la música. Alejándome de cómo surgió este álbum, porque creo que eso ya es ampliamente conocido, Celtic Frost se había disuelto por primera vez, hasta que la discografía los llamó de nuevo para recrear la banda. Esto salió tan mal que hasta el mismo Tom hace el favor de recordarnos lo horrible que es este álbum, lo nauseabundo. En mi opinión, es un estado algo totalmente dramático y exagerado. En esa época lo puedo entender, el glam metal era ampliamente repudiado por gente importante del metal. So, what did you think about the glam scene in LA in the early 80s? I'd said a long time ago, glam stood for gay LA metal. And, you know, I mean, if you have to dress up like a chick on stage to get people to come and check you out, you gotta ask yourself, first off, you got unresolved issues, and second off, is your music even really that good? Pero, el tiempo ha pasado. Ahora el glam metal no es el género más odiado del metal, sino que es el nu. Y, como opinión personal, el glam metal no estaba tan mal. Así que por ese aspecto, se le puede perdonar eso. Pero más allá del estilo del álbum, ha surgido de hecho bastante diferente a como sería un álbum de glam. Esto se puede entender escuchando la segunda pista del álbum, Seduce Me Tonight. Para bien, o para mal, no podemos saber las letras de las canciones de la mayoría del álbum, así que tendremos que ir adivinando. Pero el sonido recuerda más hacia, como leí en un comentario, black glam metal. Lo he dicho antes, todos los álbumes de Celtic Frost, excepto Vanity Nemesis, contienen un aura de carisma que los rodea y los hace destacar. Si escuchamos las canciones, podremos ver, independientemente de lo que fue la banda, que suena bastante pegadizo, y de hecho, efectivo. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de este álbum? Es que la composición musical se hizo más tonta, quizá es la palabra que quiero buscar. Nada más hace falta ver la canción de Petty Obsessions, donde parece que fue compuesta con el objetivo de ser una canción para principiantes en guitarra. Esto a su vez es un arma de doble filo, porque también hace que las canciones sean pegadizas, como ya he dicho anteriormente. Pero el problema más grande del álbum sería la monotonía, porque, siendo todas bastante simples, con el mismo tono nasal de Tom, que también hizo que mucha gente odiara este disco, riffs simples, y una batería que se dedica a lo mismo, hace que varias canciones se pierdan y no sean memorables, inevitablemente. Puedo destacar varias que me agradan y puedo apreciar, pero el problema que condiciona a todo el álbum es ese. Fuera de que traicionaron sus raíces o cosas así. Ahora, ¿cuál es la verdadera tragedia de este álbum? ¿Cuál fue otra cosa que podría haber evitado este enorme perjuicio de su prestigio? Seguir profundizando en el sonido creado en Into the Pandemonium. Ya sea por la parte gótica, ya sea por la parte sinfónica, pero no, la banda se tuvo que disolver y Martin no tuvo nada que ver hasta que volvió para Vanity Nemesis. Al final, la parte gótica lo terminó haciendo Paradise Lost. Y la parte sinfónica, Therion y Sal.
plantó las semillas pero no pudo ver el árbol crecer. Yo creo que esa es la verdadera tragedia detrás de Coldplay. Lo que salió al final, pues, está decente, mis críticas no son tan duras como la mayoría, pero lo que me apena es lo que pudo ser otro planteamiento fuera de la industria musical. Pues bueno, pasando a verdaderos clásicos, pasamos con Morbid Tales. A mí algunas veces, en retrospectiva, me sorprende cómo este álbum pudo haber salido en 1984, siendo totalmente adelantado a su época, y fuera de la explosión de thrash metal que se ocurrió en 1985. Eso lo puedo entender teniendo en cuenta que Celtic Frost no lo relaciono con thrash cuando pienso en ellos automáticamente, sino en una de las bandas más creativas y excéntricas, y quizá la primera de avant-garde. Pero pasando con este álbum, yo estoy hablando de la versión que llegó en Estados Unidos, es decir, la versión de álbum, con la cual agregaron varias canciones del EP de Emperor's Return, que es mi EP favorito de la banda. El debut sigue una línea parecida a lo que fue anteriormente Hellhammer, pero sin la canción de Triumph of Death, o canciones que se alargan demasiado. Podemos ver, a su vez, clásicos como Into the Crypts of Rey, The Throne Emperor, Procreation of the Wicked y demás. Incluso podemos ver una pista ambiental justo al acabar el álbum, Dance Macabre. En un principio cuando escuchaba este álbum, no me gustaba el hecho de que se mezclaran canciones muy lentas con otras muy rápidas, pero eso fue cuando no entendía a la banda, o lo que quería hacer. Ahora, después de un tiempo, me gustan este tipo de canciones lentas de Celtic Frost. No puedo decir mucho que no haya sido dicho antes sobre esta joya, revolucionaria, adelantada a su tiempo, una gran influencia para el resto de subgéneros, pero sobre todo, el comienzo de Celtic Frost. El debut de Triptykon es magistral. La mejor manera que tengo de definirlo, es un segundo intento de hacer un Tomega Therion mezclado con Monotheist. Un dicho que se escucha respecto a la industria musical y bandas es, que el álbum del cual te tienes que preparar toda tu vida es el primero. Ahora, Tom ya tenía varios proyectos a sus espaldas, pero, al ser una nueva banda, podía intentarlo y poder sorprender. Formando una banda con Santura, Vanya Schlag y Norman Lonhart, en 2010 salió Eparistera Daimones.
El por qué digo que es el Tomega Therion del siglo XXI se refleja en los mismos patrones, portada de Giger, título en griego, tomando inspiración a la hora de escribir piezas de thrash metal alrededor del álbum, o, por qué no, utilizando proyectos de anteriores demos y bandas. Un punto que quiero hacer claro es que me parece, también, que es como debería haber sido el álbum de Monotheist, dejando de lado esa producción tan inflexible, logrando hacer canciones largas pero que son originales, interesantes, e incluso nuevo para lo que estaba haciendo Tom. The Prolonging, siendo la canción más larga que ha escrito Tom, con 19 minutos, es un ejemplo de todo lo que he dicho anteriormente. Es una canción interesante, atmosférica, a la vez que siendo pesada, y experimental para lo que había hecho Tom en aquellos momentos. Además de la última canción del álbum, podemos hablar de Goetia, que es como empieza el álbum, que mezcla la técnica vocal del growl, o gruñido, con la voz de Tom, en un coro excelente y pegadizo. Para dar otro punto especial de este álbum, My Pain es una de las joyas de este álbum, siendo algo tranquilizador, atmosférico, y especial. Este debut es muy especial y un gran paso para Tom. Si tengo que decir algo en contra, es que en algunas partes se siente sobrecargado. Puedo entender que uno ya es mayor, y pueda componer canciones más elaboradas, más largas, pero 72 minutos de un álbum me parece largo. Dejando de lado esa crítica diminuta, es una excelente transición, siendo lo que debería haber sido Monotheist, a la vez que un intento de producir un Tomega Therion moderno. Morning comes as a surprise to the solitary heart. This world in my mind, did it ever even exist? I wish my touch could mend your bleeding wounds and mark my existence in your tongue. And in all incessant bitterness, a lack of comprehension. Intoxicated by my suffering, thou shalt suffer too. No voy a ignorar este álbum, decir que está bien sin nada más, o tomarlo como un buen lanzamiento y ya. Porque, en realidad, me parece otra prueba más de la influencia clave de Celtic Frost en la música. Independientemente de si a uno le guste este álbum o no, es imposible rechazar el hecho de que fue igual de influyente que Tomega Therion, o Morbid Tales. En mi opinión, este álbum es el que describe al 100% Celtic Frost, siendo su audacia por buscar experimentar nueva música, romper fronteras musicales, el dúo clásico de Martin y Tom, pero sin dejar de lado al baterista Rick Sandmark. Porque, sí, cuando pienso en Celtic Frost, no se me viene a la cabeza una gran banda oscura, de thrash, o padres del black metal, sino como la primera banda de avant-garde, experimental, que trajo grandes innovaciones a la música. Pero, entonces, ¿qué tiene este álbum? Para aquellos que no lo sepan, este álbum mezcla en su interior, metal gótico, metal sinfónico, partes del anterior Tomega Therion, una pista de la banda de New Wave, Wall of Voodoo, e incluso una pista industrial. No voy a comparar el esfuerzo de este álbum con el de Monotheist, pero, también, este álbum supuso un mayor esfuerzo, con gran participación de diversos músicos. En mi opinión, después de este álbum, como ya he dicho antes, era una posibilidad excelente de seguir profundizando con ese sonido gótico, o incluso con ese sonido sinfónico, pero en cambio pasó Cold Lake. Destacando lo mejor del álbum, sin duda es la pista colosal de Rex Ire.
sinfónico, épico, que se siente como si Babilonia cayera nuevamente. Pero no podemos dejar de lado el sonido gótico de Mesmerize, Sorrows of the Moon, otras cosas raras como I Won't Dance, rastros del álbum anterior como Babylon Fell. Creo que he mencionado este término anteriormente, pero el término perfecto para este álbum es un melting pot, del inglés, un crisol, una mezcla. Y sin embargo, este no es ni siquiera el mejor álbum de Celtic Frost. Magnífico. Colosal. Imperante. Abrasador. Imponente. Estas son palabras que me vienen a la mente cuando pienso en el álbum. Pero, ¿queréis saber un secreto? Este álbum no me gustaba. Así es, este álbum, las primeras veces que lo escuchaba, no me gustaba para nada. Esto se debe a porque, como he dicho muchas veces y quiero recalcar, no entendía de qué iba Celtic Frost. Yo había leído que era una banda de thrash metal, pero decir únicamente que es thrash metal es simplificarlo y reducirlo mucho. Este álbum es el magnum opus de Celtic Frost, considerado por gran amplia parte del público, por mí mismo, y por Tom Martin, y, si bien no sé, pero creo que lo lógico es que Reed Mark también lo considerara así. Contiene las canciones más clásicas y conocidas. The Usurper, Necromantical Screams, Dawn of Meliro, He Ultron. Y sin olvidarnos del mitiquísimo Circle of the Titans. Durante mucho tiempo, como he dicho antes, no me gustaba el álbum, pero, después por otro gran tiempo, negaba que este álbum pudiera ser calificado thrash metal, pensando que es más bien parte del black metal de primera ola, además de sin olvidarnos las contribuciones sinfónicas que el álbum hizo, cosa que hizo que fuera más sinfónico, más pesado, que canciones como Dawn of Meliro o la introducción fueran más atmosféricas y potentes. Hoy en día, entiendo que es thrash metal, además de black metal de primera ola, además de una influencia temprana del death metal. Sin embargo, cuando pienso en este álbum, lo primero que pienso no es enlazarlo junto a la explosión del metal que tuvo lugar en 1985, donde el thrash metal creció como género. Sino que lo enlazo con el álbum de black metal, junto a otra banda en Suecia, que sirvió de inspiración para gran parte de los subgéneros como death, black, thrash, y cuyos resultados se vieron pronto. Sin duda alguna, un clásico que no ha envejecido un poco hasta el día de hoy. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy.
Para dar un resumen de la discografía de Celtic Frost, solo tienen un álbum que considero malo, que es Vanity Nemesis. El resto va desde lo mediocre hasta lo excelente. Y antes de acabar el vídeo, no quiero irme sin dejar una mención a mi lanzamiento favorito de Celtic Frost, que es el EP de Emperor's Return, que es una obra maestra en 5 pistas. Hasta luego.